Buenas tardes, chicos. Vamos a ver ahora el proceso de meiosis. Recordemos que la meiosis es un tipo de división celular al igual que la mitosis, pero con la diferencia que yo voy a obtener al final de este proceso de reproducción 4 células hijas con la mitad de la información genética cada una de ellas. Nosotros a la meiosis la dividimos para su estudio en meiosis 1 y meiosis 2, que lo vamos a ver después. Primero empezamos viendo el proceso de meiosis 1, que es aquel que presenta las variantes más importantes de este proceso reproductivo, porque la meiosis 2 es mucho más parecida a la mitosis que a la meiosis 1. Empecemos. Nosotros a la meiosis 1 también la vamos a dividir en 4 fases o etapas, al igual que la mitosis. En profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Los pasos que van a suceder en cada una de las etapas, yo los escribí debajo de cada uno de ellos. Empezamos diciendo que una vez que la célula ha pasado por el ciclo celular, por la interfase del ciclo celular y ha incrementado su citoplasma, la cantidad de organelas, la cantidad de proteínas y de moléculas, ha duplicado su información genética, es decir, la cantidad de ADN, la célula va a empezar a dividirse, en este caso por meiosis. Lo que sucede en profase 1, porque corresponde a meiosis 1, los pasos son iguales que en la mitosis. Primero desaparece todo lo que es la membrana del núcleo, que es esto de aquí, en la línea punteada. Van a aparecer los cromosomas, que están representados ahí, son 4. Seguimos con la misma cantidad de cromosomas que teníamos en la mitosis. Va a aparecer el uso acromático, que es esta estructura de acá, que está formada por los centriolos, al igual que en la mitosis. Y lo característico de esta etapa de división es que nosotros vamos a tener un proceso que se conoce como entrecruzamiento o crossing over. Lo que sucede acá es que los cromosomas homólogos, es decir, el cromosoma que viene de papá, que sería este que está representado aquí, todo pintado en negro, y el cromosoma que viene de mamá, que es este aquí de color blanco, este de aquí, experimentan un entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir? Las cromátidas, que forman cada uno de los cromosomas, intercambian información, formando una estructura que se llama quiasma de entrecruzamiento, que sería esta estructura en forma de X, aquí, esta estructura en forma de X. Entonces, mediante este proceso, los cromosomas homólogos, el que viene de papá y el que viene de mamá, intercambian segmentos de información y luego se separan, es decir, yo voy a tener este piecito de color negro en el cromosoma, que es de color blanco, y el piecito que es de color blanco en la porción que correspondería al cromosoma de color negro. Entonces allí se produce un intercambio de información que es muy importante, porque este proceso permite la variabilidad genética, permite que los organismos que tienen reproducción sexual no sean todos iguales, no sean clones, sino que pueda haber diferencia entre ellos, porque la información se intercambia, se combina. Esto se llama recombinación de información. Entonces los cromosomas ya no son iguales. Los cromosomas homólogos, el que viene de papá y el que viene de mamá, ya no son iguales porque han intercambiado información entre ellos. Hubo una recombinación de información. Este proceso es característico de la meiosis y solo ocurre, el crossing over o entrecruzamiento, ocurre en meiosis 1. Solamente en meiosis 1. Una vez que se produce la profase, ya se realizó el proceso de entrecruzamiento, pasamos a metafase 1, el segundo estadio en la división de meiosis 1. En la metafase 1 nosotros vamos a tener también pasos similares a los mismos que vamos a encontrar en profase de la mitosis, pero con la leve diferencia de que los cromosomas homólogos, los cromosomas
que están formados por el cromosoma de mamá y el cromosoma de papá, se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Ya no vamos a tener como en mitosis, donde los cromosomas se alineaban en el plano ecuatorial, pero uno debajo del otro. En este caso los cromosomas están alineados uno al lado del otro, es decir, un cromosoma aquí y su homólogo al lado. Un cromosoma aquí y su homólogo o su hermano al lado. Y como pueden notar, ya los cromosomas no son iguales porque este tiene una porción de información que le corresponde a este otro cromosoma y viceversa. Este cromosoma le ha dado la información a este cromosoma de aquí. Esa es la leve diferencia con la mitosis, que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, pero los cromosomas homólogos, es decir, uno al lado del otro. Seguimos avanzando en anafase 1. En anafase 1 vamos a tener también el mismo procedimiento que en mitosis, solo con la diferencia de que cuando el uso acromático se separa, no se separan las cromátidas hermanas de los cromosomas, como sucede en mitosis, sino que se separan los cromosomas homólogos completos. El cromosoma de mamá y de papá, que ya han sido recombinados aquí, ya hubo un proceso de intercambio de información en el entrecruzamiento, se separan, dirigiéndose cada uno hacia un polo de la célula. Estos dos se van a separar y van a venir por aquí, y estos dos de aquí se van a separar y van a venir hacia el polo opuesto de la célula. Entonces, en el último estadio de la meiosis 1, vamos a tener en telofase 1 todo lo inverso a lo que sucede en profase 1. Al igual que en la mitosis suceden los pasos inversos. Vuelve a aparecer el núcleo celular, al igual, si aquí desaparecía, aquí vuelve a aparecer. Si en profase 1 aparece el uso cromático, en telofase 1 desaparece el uso cromático. Y los cromosomas que en profase 1 se habían organizado para, es decir, la cromatina se había organizado para formar los cromosomas, en la telofase 1 los cromosomas se desorganizan para volver a formar la cromatina, el estadio desorganizado del ADN. Y entonces, por un proceso que se conoce como citocinesis, la célula, citocinesis lo voy a escribir, es el mismo proceso que en mitosis, la citocinesis. Por citocinesis, el citoplasma, la membrana plasmática, se estrangula y la célula se divide en dos. Pero a diferencia de la mitosis, cada célula formada es haploide, es decir, tiene la mitad de la información genética que la célula que les dio origen. ¿Qué quiero decir? Si en este caso había 4 cromosomas, como están representados ahí, en este caso voy a tener 2 cromosomas en una célula y 2 cromosomas en la otra célula. Solamente, es decir, la información es haploide, pero cada cromosoma tiene 2 cromátidas y cada cromosoma necesita separar esa cantidad de cromátidas que lo van a hacer en meiosis 2. Por eso nos falta todavía un paso más de la meiosis. Pero en líneas generales, el proceso de meiosis 1 es característico por el crossing over, el entrecruzamiento en profase 1, y por la separación de los cromosomas homólogos en anafase 1. Lo demás, como pueden ver, si ya han visto el video de mitosis, es muy similar. Los pasos de cada fase son muy similares entre sí. Ahora vamos a ver lo que corresponde a meiosis 2.